Bueno, vamos a continuar a partir del punto en el que nos quedábamos ayer. Y hay un detalle que creo que se me pasó comentaros y bueno, no tiene tampoco mucha importancia, pero con simplemente porque lo tengamos claro. Holocausto, está claro que en la palabra sabéis que se refiere a ese asesinato masivo de 6 millones de judíos, a ese genocidio, que es como se conoce el término, genocidio de 6 millones de judíos aproximadamente durante la guerra. Pero me gusta siempre explicar un detalle que se me pasó el otro día, y es que vosotros sabéis en qué consiste un holocausto como palabra, digamos, común, no como nombre propio exclusivamente para este genocidio de los judíos, sino como término común. ¿Sabéis qué es un holocausto? A ver, un segundillo que no me ha dado tiempo a ver el mensaje. Gran matanza de personas. Bueno, más que de personas, de animales, Alejandro. Realmente, un holocausto, si buscáis por curiosidad luego el nombre en un diccionario, veréis que era un sacrificio religioso, ¿vale? De um, bueno, una ofrenda, que es la palabra que estaba buscando, que no caía. Una ofrenda a Dios, especialmente desde el punto de vista de la religión judía. ¿eh? El holocausto, bueno, en las religiones antiguas, y el judaísmo es una religión muy antigua, como supongo que sabéis, el, el sacrificio de animales o la ofrenda de alimentos, de plantas, de cosas valiosas, eran como algo bien visto por parte de los dioses, ¿verdad? O del dios judío en este caso. Y entonces el término tiene una connotación religiosa muy importante. De ahí que holocausto sea propiamente hablando un sacrificio de un animal, una ofrenda a Dios, ¿vale? En la que además no se consume ese animal. Mira, en la antigüedad, una de las formas más comunes de comer carne, de participar del consumo de carne, que llegó a ser algo relativamente difícil para la gente menos pudiente, pues una manera más o menos simple de poder acceder a la carne era por medio de los sacrificios, por medio de rituales religiosos. Pero había rituales religiosos en los que no se dejaba la carne de la víctima para consumirla después, para que la pudieran comer los fieles, sino que eh, cuando se quería, digamos, hacer las paces con Dios de una forma especialmente intensa, en lugar de comerse la carne, se le ofrendaba el animal entero, se le quemaba directamente entero. Entonces, un holocausto sería eso, ¿vale? Y el otro día no os lo comenté. También tiene el sentido que has comentado tú, Alejandro, en el chat, ¿vale? Un holocausto también tiene el sentido de una gran matanza de personas, pero especialmente de animales. Digamos que un holocausto, como nombre común, sería un gran sacrificio de un gran número de animales. Bueno, ya está, simplemente porque supiera y ese pequeño detalle. Estas imágenes las veíamos ayer, ¿no? La destrucción, bueno, todas las consecuencias que tuvo la guerra, ¿verdad? La matanza de personas, la destrucción de las ciudades. Esta era Colonia. No os comenté, por ejemplo, la destrucción de Dresde, que fue una pena. Era una ciudad monumental de lo medieval, maravillosa, en Alemania. Y los bombardeos en 1945 la dejaron arrasada completamente, muriendo miles y miles de personas en esos bombardeos. También la destrucción de infraestructura. Este tren que estáis viendo aquí se denominaba Garra de Lobo y era una forma muy efectiva de ir destrozando las vías férreas para que el enemigo no las pudiera utilizar. ¿Vale? En este caso es un tren soviético que está
rompiendo sus propias vías con el objetivo de que los alemanes no pudieran utilizarlas, no pudieran progresar más rápidamente en su invasión. Pero claro, esto era un destrozo, como podéis figurar, importante. Así la veíamos, ¿verdad? La que os comenté que luego se había trucado por el tema de los relojes. También vimos estas. Y nos quedábamos, ¿recordáis? Con esa venganza a la población femenina que había tenido contacto con los invasores, ¿no? Recordáis que fue lo último que estábamos comentando. Bueno, esta ya en cambio no la veíamos y es otro de los elementos importantes en el tema. Porque, bueno, ahora así a simple vista, si os fijáis en el mapa, veréis que un poco de primera parece un poco lioso, un poco caótico, porque nos están superponiendo los mapas de diferentes etapas y eso nos dificulta un poquitín el entenderlo. Pero voy a ir señalando con el puntero para que lo tengamos un poquito más claro, ¿vale? A ver, conforme va terminando la guerra y sobre todo con su finalización, se produce un desplazamiento masivo de población, sobre todo desde el este hacia el oeste, ¿verdad? Mirad, los rusos, que son en esta ocasión los ganadores de la guerra, se hacen con todo el territorio que estamos viendo aquí en rojo, ¿no? Toda esta franja enorme de territorio, la República Báltica y parte de Polonia, se lo quedan, junto con Moldavia, toda esta región. Vale. Así que uno de los desplazamientos que vamos a tener más claros es de rusos para ocupar esta zona. De ahí esta flechita roja que estamos viendo, ¿no? Otro, Polonia. Otra de las grandes consecuencias de la guerra que vamos a ver ahora es la reorganización de las fronteras y el país de Polonia no solamente es, digamos, recuperado, sino que se ve desplazado hacia el oeste, todo el país. Fijaos, las fronteras originales de Polonia serían la parte que estamos viendo aquí en amarillito y todo este trozo de aquí en rojo, que se lo quedan los rusos. Así que para compensar a los polacos, ¿qué se hizo? Darles todo este trozo que estáis viendo aquí de azul y este otro trozo de azul. ¿A quién se le quita ese territorio para dárselo a Polonia? Venga, quien sea. A Alemania, evidentemente. Alemania, de nuevo, tiene que sufrir una reorganización en sus fronteras porque, claro, Alemania había sido la que había provocado el conflicto. Así que vamos a tener como gran consecuencia para los alemanes el verse desplazados hacia el oeste en su frontera y también en su población, porque fijaos que tenemos muchas flechas azules, ¿verdad? De alemanes, que es un azulito, no sé si lo llegáis a distinguir. Este azul de estas flechas grandes es un azul diferente al de estas flechitas pequeñas. No sé si lo llegáis a ver, pero bueno, ya os digo. Los polacos lo que hicieron fue ocupar las zonas nuevas de las que disponían y los alemanes se marcharon de esas zonas para reintegrarse en la nueva Alemania que estaría aquí en el oeste. Lo mismo pasa con estos países. En definitiva, lo que tenemos entonces es un gran desplazamiento de diferentes pobladores hacia, sobre todo, el oeste. Bueno, Europa está tan machacada porque ha sido necesario reducir a los alemanes militarmente. Los aliados que lo consiguieron estaban dirigidos durante la guerra por los tres personajes que vemos aquí sentados. Sabéis quiénes son, ¿no? Aunque no haya puesto el nombre yo por ahí, en el libro los tenéis en una caricatura y no sé si tenéis abierto el libro, pues veréis rápidamente quién es cada cual, ¿no? O incluso sin tener el libro. ¿Alguien me sabe decir quiénes son?
Venga, alguien que sea. Antonio Martínez Pro. ¿Sabes quién es el personaje de más a la derecha? Este. Claro, tenemos a Churchill, ¿eh? El de la izquierda, con el abrigo más claro. Es Churchill, el británico. Dime, Antonio. Bueno, ya nada, ya lo has dicho. Se han adelantado, pero supongo que sí los distinguías, ¿no? O sea, sobre todo el que yo te estaba preguntando. Sí, Claro, era. Dímelo de todas formas. Churchill. Bueno, el de la derecha que yo estaba señalando. Yo qué sé, Churchill ese. Este. Pues no sé, la verdad. Ese es Stalin, que pensaba que sí que lo tendría. Yo Ah, bueno. pensaba que el que más claro iba a tener todo era Stalin por haber hecho la lectura, bueno, aparte de haberlo estudiado en clase cuando estuvimos viendo la Revolución Rusa y todo esto, después cuando hemos estudiado el stalinismo también. Y pensaba que era el que, y por haber leído el libro también, ¿no? Entonces pensaba que era el que más claro iba a tener todo, ¿vale? El de la derecha es Stalin. El del centro es el norteamericano Roosevelt, que aquí en esta imagen, en este momento, ya estaba gravísimamente enfermo. Le quedaban, pues, 3 o 4 meses de vida, no le quedaba más. ¿eh? De hecho, no llegó a ver el final de la Segunda Guerra Mundial. El final definitivo de la guerra fue en mayo en Europa, que por eso hace poco se celebró el 75 aniversario del final de la guerra, el día 8 de mayo, pero su país además también estaba en guerra con los japoneses, como sabéis, y el final de ese otro conflicto fue en septiembre, a primeros de septiembre del 45. Roosevelt muere en abril del 45, por lo tanto, en esta imagen que es de febrero, como estáis viendo, pues le quedaba poquísimo ya de vida. Y este de aquí es el británico Churchill, ¿vale? ¿En qué circunstancias lo estamos viendo aquí? Pues en una conferencia en Yalta, que os indico. Yalta, fijaos, en este mapa lo podemos ver. Es una ciudad de Crimea, esta península del Mar Negro, que hace unos años ocupó Rusia y se la quedó, como decís vosotros, por la cara, ¿no? La invadió y se la anexionó a Rusia, aunque esto pertenecía a Ucrania, que está justamente aquí. ¿eh? Bueno, pues a Ucrania ya le falta esta península. Una de las principales conferencias, hubo muchas, pero una de las principales conferencias que llevaron a cabo los aliados para coordinarse tuvo lugar en febrero del 45 aquí en esta ciudad del Mar Negro. Eh, bueno, los vemos entonces aquí para decidir pues, el final de la guerra realmente. Ya se veía, todavía no había terminado, estamos como estáis viendo en febrero, pero ya estaba claro que los alemanes estaban en retirada absoluta, que los rusos avanzaban como un rodillo desde el este y los británicos y los norteamericanos desde el oeste. Era cuestión de tiempo que acabara la guerra, era cuestión de semanas. Se reúnen y deciden que van a llevar a cabo una división tanto de Alemania como de Austria en zonas de ocupación, ¿vale? Y lo mismo ocurriría con las capitales de esos países. Tanto el país entero, ¿vale? Como la propia capital la dividirían en 4 trozos como si fuera una tarta y cada uno de esos trozos lo ocuparía uno de los aliados. Aquí estamos viendo a 3. ¿Quién sería el aliado que nos falta? ¿Qué país aliado nos faltaría? Si tenemos aquí a Inglaterra, a Estados Unidos y a Rusia, ¿quién nos falta? Efectivamente, nos falta Francia, correcto. Eh,
Los franceses realmente, sabéis que habían sido derrotados al principio de la guerra, por esa táctica de la guerra relámpago, que había utilizado Hitler, y en 1940 habían sido derrotados. Pero gracias al desembarco de Normandía y la ayuda de los británicos y los norteamericanos, pues se incorporan, digamos, los franceses a la guerra en los últimos meses y, de hecho, van a tener una de esas zonas de ocupación tanto en los a nivel de país como a nivel de esas ciudades. También decidieron los aliados en esta conferencia crear un organismo internacional que sustituyera a esa sociedad de naciones que no había funcionado muy bien después de la Primera Guerra Mundial. Seguramente, aunque no llegasteis a examinaros, pero yo creo que os acordaréis de algunos detalles del tema de la Primera Guerra Mundial y uno de esos detalles era este, ¿no? El de la sociedad de naciones. La ONU sería la versión 2.0 de la sociedad de naciones, actualizada y ligeramente mejorada, aunque tampoco ha sido la ONU tampoco ha sido eficaz en la finalización de los conflictos. Unos meses más tarde, cuando ya la guerra ha terminado efectivamente en Europa y es cuestión de semanas también que acabe en el Pacífico, se reúnen de nuevo los aliados. Pero aquí vemos que en la foto han cambiado los protagonistas. Solamente nos queda de la foto anterior, fijaos, la comparamos, solamente nos queda Stalin, al que seguimos viendo aquí. El presidente americano y el primer ministro británico han cambiado. Roosevelt se había muerto y Churchill había sido desplazado por Attlee, que es este de aquí, que fue elegido primer ministro en unas elecciones que hubo justo al acabar la guerra, ¿vale? Entonces, tenemos a las mismas potencias. Los que hay atrás, por cierto, son los ministros de Asuntos Exteriores de los países. Y un militar, además, aquí agregado. Bueno, ¿qué se decidió en esta segunda conferencia importante? Que fijaos cómo se escribe, ¿eh? No es Potsdam, que muchas veces tengo la experiencia ya de que os soléis equivocar siempre al escribir este término. Es Potsdam, con la T antes de la S. Esto es un pueblecito que estaba justamente al lado de Berlín y hoy en día ya ha sido absorbido, ¿no?, por la ciudad de Berlín. Pero en aquel momento, pues todavía no, era una población muy cerca y allí se reunieron para concretar la forma en que se iba a terminar la guerra. De manera que lo principal lo tenemos aquí. Se devolvían los territorios a los países que habían perdido territorio por parte de Alemania. Alemania tiene que devolver todos los territorios que había ocupado. Se separan de nuevo Austria y Alemania y serán además ocupados militarmente, como ya se había decidido en la conferencia de Yalta. Y además se acuerda que se va a hacer ese proceso que estuvimos viendo en esa escena de la película de ayer, ¿no? El proceso a los líderes nazis, ¿vale? A los que se va a castigar. Pero de todo esto lo más esencial es ver cómo quedaba la división de Alemania y de Austria y, bueno, cómo quedaban las zonas de ocupación por los diferentes países. Entonces, fijaos, Alemania sería hasta esta zona de aquí, este trocito que os estoy, digamos, envolviendo en una especie de circulito, es Austria, ¿vale? Y fijaos cómo tiene 4 colores cada una de las dos. Bueno, tendríamos Alemania, que vendría a ser todo esto hasta aquí, ¿vale? Hasta esta línea que estoy yo siguiendo. Digamos que este trocito azul es de Austria, ¿vale? Todo esto de aquí sería Austria. Alemania queda dividida entonces entre la parte verde, que sería para los rusos, los soviéticos, y una zona también para los norteamericanos, en amarillo,
Ellos se lo pusieron de manera que estuvieran juntas las dos zonas, la de la austríaca y la alemana. Otra zona para los ingleses, la que está en naranja, y otra zona para los franceses, que es la que está en azulito, ¿vale? Estas dos partes de Alemania y esta parte de Austria. Bueno, y además, pues tenemos todos esos cambios que hemos comentado en el mapa de antes. Los soviéticos se anexionan todos estos territorios que estamos viendo aquí con rayitas. Los polacos, como pierden esta zona, la recuperan con esta y con esta. Aparte, bueno, a Italia también se la castigó, se le quitó esta peninsulita para dársela a Yugoslavia. Bueno, Bulgaria también ganó un trocito, pero bueno, esa es menos importante. Esas zonas de ocupación se mantuvieron durante años, ¿eh? Y las propias capitales, Berlín y Viena, lo vais a ver aquí, pues también quedan divididas, ¿no? Veis cómo están los sectores divididos por colores, y este ya sería el mapa de la ciudad de Berlín, que estuvo dividida más o menos por la mitad, aproximadamente, quedándose los soviéticos con toda esta mitad y los aliados occidentales con toda esta otra. A ver, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es tan, vamos a llamarlo, injusto el reparto de la ciudad de Berlín? A ver quién cae. ¿Quién me puede decir por qué los rusos se quedan todo este trozo enorme de Berlín, mientras que los demás se quedan trozos más pequeños? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué puede haber ahí? Sí, ese telón de acero ahora lo vamos a comentar, ¿eh? El muro de Berlín es lo que dividía estos dos sectores, pero en este momento estamos recién acabada la guerra y el muro de Berlín todavía no se ha construido, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ver es, bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se están quedando los rusos tanta parte? Exactamente, Domingo, muy bien visto. Los que habían conquistado Berlín, ¿quién había sido? ¿Eh? Acordaos de esa imagen que veíamos el otro día. Los que habían conquistado Berlín y además perdieron a miles y miles de soldados para conseguir ese objetivo fueron los soviéticos. Así que cuando llega el momento del reparto, los soviéticos dicen, os vamos a dejar estos trozos de aquí y os los vamos a dejar porque queremos, porque realmente los que habíamos conquistado la ciudad somos nosotros. Pero bueno, para eso estuvieron las conferencias, para debatir todas estas cosas. Los rusos, además, van a tomar el control de toda esta zona de Alemania, que es muy grande, es una cuarta parte larga de Alemania. Y, claro, lo que les venía mejor era ocupar la zona que estaba inmediatamente al lado de sus territorios. Por eso, de lo que ocurrió aquí fue que cuando, al acabar la guerra, se enfrentan los aliados entre sí, los tres aliados occidentales se enfrentan por motivos políticos, ideológicos, a los soviéticos, pues lo que tenemos es que se va a separar Alemania en dos. Y así es como estuvo durante casi toda la segunda mitad del siglo XX. Hubo dos Alemanias. La Alemania oriental, ¿vale? La Alemania del este, que era soviética y era comunista, porque los soviéticos impusieron allí el comunismo, y el resto de Alemania, que era, bueno, pues una democracia occidental y con un sistema, pues, capitalista. Lo mismo pasaba aquí. Berlín estaba ocupada por estas tres zonas de occidentales, digamos que, claro, era como una especie de isla, capitalista y democrática en un mar comunista. Por eso mucha gente, para escapar del lado comunista, de la zona comunista, intentaba pasar desde el este a alguno de los sectores del oeste, porque desde aquí podían coger un avión y de esa forma escapar a la otra parte de Alemania.
Por eso los rusos acabaron construyendo aquí el famoso muro de Berlín, para intentar evitar que la gente pasara de una zona a la otra. Bueno, y el telón de acero que mencionaba hace un momento, Raúl me parece que era, pues lo tendríamos aquí, representado con esta línea. En la posguerra, en cuanto termina la Segunda Guerra Mundial, los que hasta entonces habían colaborado entre ellos para derrotar al enemigo común, a los alemanes, pues ahora se separan. Los rusos, que habían combatido a los alemanes en toda esta zona inmensa de Europa del Este, imponen en todos estos países su propio sistema, el sistema comunista. Mientras, en la otra zona, en la otra parte de Alemania, los que imponen su sistema son los británicos, los franceses y los americanos. Y este telón de acero, como lo llamó Churchill, que la frase es suya, pues vendría a ser como una especie de frontera entre dos mundos, ¿eh? Entre el mundo occidental, democrático, capitalista, y el mundo comunista, tanto en lo político como en lo económico, dictatorial, ¿vale? Eran dos mundos muy distintos. Y durante toda la segunda mitad del siglo XX, Europa estuvo dividida de esta forma. Bueno, aparte va a haber otros cambios territoriales en otros lugares, porque cuando se firme la paz con Japón, ¿alguien se acuerda de cuándo firma esa paz Japón? Que lo hemos mencionado antes y además también en clases anteriores. ¿Cuándo es cuando Japón se rinde? En septiembre, hemos mencionado, sí. ¿Y qué ocurrió para que se rindiera? Venga, alguien que se acuerde, a ver. Josemi, ¿te acuerdas tú de qué hicieron? Claro, ahí ya lo están mencionando otro compañero. Pues efectivamente, el lanzamiento de las bombas atómicas es lo que hizo que Japón tuviera ya que rendirse a la fuerza, y Japón, que había ocupado, si recordáis, toda esta zona inmensa, pues la tiene que repartir, pierde su imperio. De manera que tenemos, sobre todo los norteamericanos, ocupando esos territorios. Japón mismo lo ocupan los americanos. Corea del Sur. Corea entera había estado ocupada por los japoneses, pero cuando acaba la guerra, la zona sur la ocupan los soldados norteamericanos y la zona norte la ocupan los soviéticos. Chinos y soviéticos imponen un sistema comunista, que es lo que ha hecho que perdure aquí en Corea del Norte un régimen dictatorial que es una vergüenza y que supongo que todos conocéis, ¿no? El régimen de Kim Jong-un, que es ya el tercero de su familia que está dirigiendo ese país, ¿vale? Pues fijaos de dónde viene esa dictadura en Corea del Norte, esa dictadura comunista. ¿Quién murió? ¿A quién te refieres, Fernando? No, vale, claro, al dictador de Corea, sí. No murió. Es verdad que hubo hace un par de semanas, había unos rumores muy persistentes porque llevaba tiempo sin aparecer en ningún acto público. Por lo visto, vamos, ya reapareció y estaba recuperado y demás, pero ha debido de estar gravemente enfermo porque estuvo mucho tiempo y se dispararon los rumores. Bueno, ya estáis viendo entonces que lo que se hizo fue ocupar por diferentes potencias. El antiguo imperio japonés lo ocupan uno y otro, ¿vale? Las Kuriles, estas islas de aquí, estas islitas chiquititas, y el sur de la isla de Sajalín se la quedan los soviéticos, como estáis viendo. Corea y el propio Japón lo ocupan los norteamericanos, igual que muchas de las islas del Pacífico. Y Taiwán, o Formosa, que es como se llama la isla,
la ocupan los chinos, ¿vale? O sea que Japón lo pierde todo también, ¿eh? Y bueno, lo que nos quedaría por ver sería la ONU, esa nueva organización que hemos comentado antes, que fijado en el mapa, bueno, en el mapa no, perdón, en la bandera que tenemos aquí, ¿por qué pensáis que la bandera tiene esa proyección del mapa? Alguien, no sé, por ejemplo, no sé, Adrián Ruiz, por ejemplo, ¿se te ocurre por qué puede ser que esté el mundo representado de esta forma en vez de la manera habitual? Porque es la zona donde se hizo la guerra y eso, ¿no? Bueno, la guerra se hizo en todo el planeta. No, no va por la zona donde se hizo la guerra. A ver si... Santi, ¿a ti se te ocurre el motivo por el que puede ser eso? Ni idea. Bueno, Naciones Unidas. ¿A qué te refieres, Lucas? Porque en Naciones Unidas es como se llama el, el organismo, ¿no? Internacional. Porque están muy juntas. Bueno, sí, a ver, realmente la manera en que está proyectado aquí el mapa es intencionado. No querían que hubiera una idea equivocada con este organismo. Entonces, se plantean que si ponían una bandera en la que estuviera representado el mapa de la forma, digamos, tradicional, no sé si aquí teníamos previamente algún mapa, no, no tenemos mapa mundi aquí, pero si ponían una representación así, de este tipo, digamos de este a oeste, lo que iba a ocurrir es que podía haber, digamos, malas interpretaciones en cuanto a que por qué este país ocupa un lugar central, porque podía haber representado a mi país más en el centro en vez de dejarlo como si fuera periférico en los laterales. Para evitar ese tipo de protestas quisquillosas por parte de los diferentes países, se decidió que se iba a hacer como si cortáramos el mundo desde una visión cenital, desde el norte, como si estuviéramos viendo justamente encima del polo norte, ¿verdad? Y cortáramos por la mitad el planeta, como si fuera una naranja. Lo único que fallaba esa representación sería que entonces no aparecería todo lo que queda al sur del Ecuador, que es esta línea de aquí que estoy señalando. Entonces la Tierra es plana. Claro, exactamente. Esto, digamos que no me vayáis a decir luego que sois capaces que la ONU es una organización terraplanista, que no tiene nada que ver. No, era simplemente una forma de representar a todos los países por igual desde un punto de vista que no lo era el qué, Alejandro. A ver, es que estoy leyendo los mensajes. No, no lo es, no lo es, evidentemente no lo es. Bueno, os estaba diciendo que la representación entonces era una forma de contentar a todos los países, indicando que no hay posiciones relativas, que no se quería indicar que uno estuviera en una posición más central o menos central, sino que se tomaban como referencia el meridiano cero, que sería este. Vale, no te preocupes, Josemi. Y se tomaba también como referencia, ya os digo, el Ecuador, pero se representaba todo el planeta en su conjunto. Y esto otro es un símbolo universal de paz, ¿vale? Es una corona
de hojas de olivo que representa la paz. Entonces, esta organización nace, pues nada más terminar la guerra, apenas un mes y pico después de terminar la guerra, se produce el nacimiento de la ONU en la Conferencia de San Francisco. Se fueron uniendo diferentes países hasta conformar pues, esta organización inmensa que es hoy. Esta foto os la he puesto para que veáis el momento inicial, y esta otra porque este es uno de los grandes cambios que ha tenido la ONU respecto a la Sociedad de Naciones. Estos de aquí son los famosos cascos azules. ¿Sabéis lo que son los cascos azules? Raquel, por ejemplo, ¿te suenan quiénes son estos soldados? Sí, efectivamente. Son los militares de la ONU, pero la ONU... A ver, Fernando, no digas más bobadas, por favor. La ONU no es un país, como estamos viendo, es un organismo internacional. Así que los soldados que estamos viendo aquí son en realidad soldados de diferentes países, de Canadá, de España, de Marruecos, de Turquía, de Rusia, donde sea, ¿vale? Pero cuando llevan el casco azul, no están representando o no están defendiendo los intereses de su país, sino que están defendiendo o representando al conjunto de la Organización de las Naciones Unidas. O sea que serían un ejército de pacificación, porque si algo aprendieron los políticos y los militares de la experiencia de la Sociedad de Naciones, es que la Sociedad de Naciones, uno de sus fallos críticos por los que no podía, pues digamos, hacer cumplir sus resoluciones, porque no tenía medios para imponerlas por la fuerza. Si algún país se negaba a seguir las indicaciones de la Sociedad de Naciones, pues lo único que podían hacer era tomar medidas, digamos, económicas de castigo contra ese país, pero no podían, pues, someterlo. La ONU tomó nota de ese problema y dijeron desde el principio, la ONU sí va a tener un ejército que lo va a formar los propios países miembros y en el caso de que la organización adopte una resolución, una medida, si el país contra el que va dirigida esa medida se niega a obedecerla, podremos entonces intervenir con esta fuerza de milicia, ¿no? De soldados, ¿vale? Por eso es por lo que los vemos aquí con ese casco azul, como representantes de la ONU. Aquí tenemos un esquema, bueno, más o menos parecido al que tenéis en vuestro libro. El principal elemento en la ONU es una asamblea general en la que están todos los estados miembros, ¿vale? Y aparte un consejo de seguridad. El auténtico organismo que dirige a la ONU es este Consejo de Seguridad. Fijaos que está formado por 10 miembros, por eso ese 10 aquí chiquitillo. 10 miembros que estáis aquí, que digamos son figuritas normales, y otros 5 que están envueltos en un circulito, digamos que están destacados, ¿no? ¿Alguien me sabe decir por qué está eso así? ¿Qué diferencia hay entre los 10 normales y los 5 de arriba? Son los países más fuertes, sí, pero además, si os fijáis en la propia ilustración, lo vais a ver, ¿eh? No, seguramente no os habéis fijado. Mirad, los que tienen el circulito son miembros permanentes. Siempre tienen un representante en el Consejo de Seguridad. Y son los países que ganaron, digamos, la guerra. Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia y la Unión Soviética. Todos los demás, los otros 10, son elegidos en turno rotatorio de 2 años.
Por ejemplo, España ahora mismo no está ocupando, no es miembro del Consejo de Seguridad. Hace unos cuantos años le tocó y estuvo como uno de estos personajillos de aquí, sería España, pero por un periodo de 2 años. Cuando se pasó ese periodo de 2 años, ¿qué ocurrió? Otro país le tocó el turno, ¿vale? Bueno, tiene otros elementos, pero para que no os liéis, quiero que os quedéis con la idea de que los principales organismos son la Asamblea General, donde están todos los países representados, el Consejo de Seguridad y el Tribunal Internacional de Justicia. El otro elemento importante sería la Secretaría, todo esto también, pero la Secretaría, y por eso he puesto a este personaje, que es Ban Ki-moon, el secretario general. Digamos que la persona que ocupa la Secretaría General de la ONU es la que tiene más visibilidad, digamos, es la cabeza visible de la organización internacional en todo el mundo, ¿vale? Bueno, y luego hay una serie de organismos que, ¿cómo lo diría? Son independientes de la ONU, pero forman parte del entramado de la misma. Pese a ser independientes, forman parte de ella, porque están integrados por todos los países miembros. Entonces, quizá de todas estas organizaciones, es probable que os suene el Banco Mundial, posiblemente también os suene el Fondo Monetario Internacional, o la UNESCO. ¿Os suena a alguien la UNESCO? A nadie, ¿no? Por lo que veo. O sí, vale, hay alguno que otro que sí que les suena. Bueno, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿vale? Es un organismo que se encarga de custodiar, de vigilar, que no se deteriore o de proteger el patrimonio de la humanidad. Por eso es probable que a algunos que me estabais diciendo que sí os sonaba, pues ocurra eso, que os suene. Hay ciudades, por ejemplo, tan importantes que por su legado cultural, que son patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad nombrada por la UNESCO. Pues entonces, aquí en España, por ejemplo, tenemos varias. Bueno, también tendríamos otros organismos que incluso ni siquiera aparecen aquí. Quizá os suene, bueno, quizá no, seguro que os suena UNICEF. UNICEF es la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia. Y bueno, todo lo que recauda esa organización va para programas de educación, sobre todo, y ayuda a la infancia en diferentes países del mundo, ¿no? Bueno, la ONU, el gran objetivo con el que surge en 1945 es el de intentar a toda costa evitar que hubiera nuevas guerras. La Primera Guerra Mundial había sido tan horrible que se creó la Sociedad de Naciones para evitar que hubiera más guerra. No lo consiguió. Hubo una Segunda Guerra Mundial que fue más terrible todavía que la primera. Bueno, pues por eso la idea de decir, bueno, no lo hicimos bien con la Sociedad de Naciones, vamos a crear un nuevo organismo que asegure la paz en el planeta de una manera mejor. Ya os digo que no se ha conseguido del todo, pero por lo menos la ONU ha logrado mejores resultados que su predecesora, que la Sociedad de Naciones.